Santa María de Garoña, mirad, aquí la tengo, la central nuclear de Garoña, ya se cierra, lo ha decidido el gobierno. Ayer hablábamos de ello, pero es que hoy se habla de cómo desmantelar esto. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, esto va a ser fácil, esto es quitarlo. No, ¿qué pasa con los residuos radiactivos? Quiero compartir con vosotros unos datos, vamos a ponerlos, porque vamos a hablar de ello y de que no es nada sencillo desmantelar lo que era la central nuclear de Garoña. Bueno, sigue siendo la central nuclear. Empresa encargada del desmantelamiento va a ser una empresa estatal. Enresa es la que se va a tener que encargar de ese delicado trabajo, porque una de las preguntas, ¿qué pasa con los residuos radiactivos? Tenemos más datos para enseñaros. El siguiente hace referencia a lo que va a costar. Coste 600 millones de euros desmantelar esta polémica central nuclear. 100 millones es lo que va a pagar Nuclenor, que ya sabéis que es ese consorcio de empresas que gestionaba esta central nuclear. Tenemos un dato más y es el periodo. Ayer el ministro ya lo adelantó, entre 13 y 16 años. Haciendo un cálculo, podría quedar desmantelada esta central nuclear en el 2033. Claro, todavía hay muchas dudas. ¿Y qué va a pasar en el 2033? ¿Se podrán utilizar? ¿Qué uso se va a dar, por ejemplo, de esos terrenos que, por cierto, pertenecen a las empresas de Nuclenor? Saludo a Manuel Luis Lozano, él es catedrático físico nuclear de la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes, calurosas tardes, intuyo, en Sevilla. Manuel. Hola, ¿qué tal? Sí, mucho calor aquí. Manuel, no es fácil desmantelar una central nuclear, concretamente la de Garoña, ¿verdad? No, es un asunto ingenierilmente complicado, ¿no? Pero en España afortunadamente tenemos mucha experiencia, ¿eh? Ya hemos desmantelado una central nuclear completa, muy antigua, la de Zorita, José Cabrera. Después Vandellós, ¿no? También se desmanteló porque hubo un incendio. Pero también incluso ahí en el País Vasco se desmanteló un reactor de investigación, otro en Madrid, en el CIEMAT, otro en la Politécnica de Barcelona, las minas de Andújar, es decir, qué experiencia tenemos. Manuel, ahora que hablas del reactor, cada vez que se habla del reactor y central nuclear da un poquito de miedo. Sí. Para que la gente que nos esté escuchando y sobre todo de esa zona, y yo quiero saber, ¿actualmente el reactor de Garoña está apagado, está inactivo? Sí, lleva desde 2013, creo que está detenido, por razones políticas también, no de seguridad. Entonces, hombre, a nosotros nos da un poco de pena, ¿no?, todo esto, porque... ¿Por qué? Ten en cuenta que llevamos formando físicos nucleares, ingenieros nucleares y técnicos desde hace 40 años y han hecho un papel fantástico. En el parque nuclear español nunca ha habido ningún problema, ¿no? Entonces, que ahora te desmantelen una central nuclear por razones políticas, respetables, la que sea, ¿no?, o económicas, pero en ningún caso ni de seguridad ni de funcionamiento, da un poco de pena, ¿no? Bueno, contrasta esta opinión, que es la de Manuel, con la de mucha gente que está alegrado con el desmantelamiento. Pero Manuel, ya que eres un especialista en este tema y formador además en este área, me gustaría conocer cómo se desmantela una central nuclear de Garoña. Si te parece bien, yo voy planteándote unas fases. Sí. Hay primero una fase administrativa, podríamos decir, ¿verdad, Manuel? Porque es una declaración de cese, ¿no? Lo que es lo previo. Sí. Bueno, lo primero es hacer un proyecto, ¿no? Porque cada instalación nuclear y cada central nuclear es diferente. Hay que hacer un proyecto y bueno, a partir de ahí, fundamentalmente se divide en 3 fases, esencialmente, ¿no? En la primera lo que hay que hacer es un inventario muy riguroso de cuáles son los puntos más delicados que tienen mayor radiactividad, ¿no?, dentro de la central. Ese inventario pues lleva bastante tiempo, pero se puede hacer. Después está la cuestión de los residuos que apuntabas antes, ¿no? Por una parte, el combustible nuclear gastado, que está en las piscinas, y las barras de control y los elementos combustibles. Para que sepa todo el mundo lo que es un elemento combustible, es un conjunto de varillas que son aproximadamente como un dedo, meñique, un poco más, que está lleno de píldoras del tamaño de los filtros de los cigarrillos, ¿no?, de óxido de uranio, y tienen unos 4 metros de alto, ¿no? Entonces esas se van ensamblando en 17 por 17, esos son los elementos combustibles. Esos, tanto los de las piscinas como los del reactor último,
cuando estuvo en funcionamiento, hay que meterlos en unos canister que se llaman, o sea, unos bidones, para entendernos, ¿no? Sí. De acero, que están muy normalizados internacionalmente. Y detrás de esto te puedes poner y los puedes tocar tranquilamente. Yo tengo muchas fotos y no pasa nada, ¿no? Eso o se lleva a un almacén centralizado, temporal, como el que hay planificado en Villar de Cañas, sí, y que todavía no está hecho, o se deja en la misma central. Después se entra, bueno, ahí hay una fase de vigilancia, hay que ser bastante estricto de seguratas, por entendernos, ¿no? Sí, de que aquello tiene que estar asegurado para que no entren personas de fuera con los motivos que fueran. Ajá. Después ya, eso se lleva bastante tiempo, ¿no? Después ya llega una fase en la que baja lo que hay es que cortar, recortar, es decir, hay que empezar a cortar y hacer manejables un montón de piezas radioactivas porque hay un proceso que se llama activación neutrónica, que es muy fácil de entender. La radioactividad a muchos elementos estructurales, como pueden ser las tuberías o las vigas o lo que sea de hierro, pues eso lo activa y lo hace radioactivo. Entonces hay que trocearlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso ya se empieza a decidir si se va a quedar en la propia central o se va a llevar al Cabril, Manuel, por ejemplo, ¿no? Manuel. Que es Sí, perdóname, Sí, sí. nos está quedando muy claro la fase, pero hay algunas cosas que dices que me generan dudas. Has dicho que algunos de esos elementos de combustible se meten, se encapsulan, se podría decir, y parece ser que no hay, que no hay riesgo. Tú aún mismo has dicho, yo me puedo acercar, tengo fotos cerca de estos elementos una vez encapsulados. Sí. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Porque uno piensa que ese material radiactivo hay que... En encapsularlos. En encapsularlos. Justo en encapsularlos. Pero Sí. una vez encapsulados, Claro, hay que Manuel, tener mucho cuidado. una vez encapsulados y en su depósito, donde sea, no hay ningún peligro en el entorno. No, ninguno, absolutamente ninguno. Vamos, ni siquiera los americanos, que son muy espectaculares en estas cosas, a estos canister, a estos bidones, digámosle, los han hecho chocar contra trenes, les han lanzado misiles, o sea, antitanques, ¿no? Misiles antitanques, lo han tirado de no sé cuánta altura y no pasa nada. Y si pasa y se rompieran, pues se recoge lo que está alrededor y hasta ahora nunca ha habido ningún problema en las 400 y pico centrales nucleares que hay en el mundo. Espero que ahora no sea la primera vez, esperemos. Manuel, de todas formas hay otra cosa, hay otra cosa que has planteado y me genera la duda. Has dicho, es la posibilidad de esos residuos llevarlos a algún sitio, a algún depósito, has mencionado alguno que ya está en funcionamiento o que es previsto, o que queden encapsulados, que está previsto. Está previsto, o que queden allí. En Garoña, allí mismo. ¿En Garoña qué se va a hacer? Allí. Eso depende de lo que haga Enresa, eso Enresa lo tiene que decidir, seguramente, puesto que no hay almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, que se queden allí, claro. Ya. Manuel, una pregunta. Una vez realizado todo ese proceso, que rápidamente yo me imagino que es bastante más complicado, pero lo has explicado muy bien. Claro, Rápidamente no, rápidamente no, eso es muy lento. Eso es lento, ¿no? En cuanto al plazo, hablaba el ministro de 13, 16 años, ¿no? Para un desmantelamiento. Claro, la pregunta que te hago, igual te parece demasiado básica, pero la que se puede hacer mucha gente. Y después de eso, una vez desmantelado, ¿hay que quedar un solar? ¿Cualquier uso se puede dar en ese espacio? ¿Se puede hacer un parque en ese espacio sin ningún tipo de peligro, seguridad? Exactamente. Justo el desmantelamiento lo tiene que decretar. El final del desmantelamiento lo tiene que decretar el Consejo de Seguridad Nuclear. Y la meta fundamental del Consejo es que la radioactividad de la zona sea exactamente igual o menor que la radioactividad ambiente. Por lo tanto, entonces desaparece ya esa última fase, desaparece todo tipo de seguridad y puede ser de acceso libre para todas las personas. Bueno. Pues son las explicaciones que nos da quizás extraño, pero eso es así. Es así. Son las explicaciones que nos da el experto desde Sevilla, Manuel Luis Lozano. Gracias. Un saludo. De nada. Adiós.